Saludos a todos. Nos encontramos nuevamente en una edición más de Mundo Laboral MX, un espacio que IMEFI nos permite a todas aquellas personas que estamos interesadas o que nos tocan atender asuntos relacionados con materia laboral. El día de hoy nos engalanamos porque, como pueden ver en pantalla, tenemos una nueva obra que se llama Reforma Fiscal 2023, elaborada por grandes plumas que trabajan sobre todo con esos temas siempre en materia fiscal. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Porque dentro de la prepresentación del documento que están viendo en este momento el libro, pudimos ver un tema que nos ha traído bastante interesados desde la discusión que se dio con el Parlamento Abierto organizado por el año pasado por parte del Senado de la República, y es el tema de vacaciones dignas. Está con nosotros en este caso dos de los autores. El primero, por orden cronológico de la obra, tenemos al doctor José Cruz Mederos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en su programa. Y en segundo lugar, en la obra, el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo, que nos acompaña también, y déjame decirle que él es coordinador de esta obra, que muy amablemente están presentando aquí con todos nosotros, para que ustedes la vayan conociendo. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por la invitación. Les comento, no han sido unas personas muy sencillas y humildes, obviamente no me han querido compartir su extensa hoja de vida. Los dos me han manifestado expresamente que con que tengan bien su constancia de situación fiscal, más que suficiente. Y es obvio porque lo importante es empezar a discutir de este libro. Pero antes de entrar en las preguntas de vacaciones dignas, me gustaría preguntarle, Carlos, ¿qué tan complicado fue coordinar un equipo que nos hable como debe ser de Reforma Fiscal 2023? ¿Qué motiva en este caso al coordinador para sabemos que es delicado, pero ¿cuáles son los puntos que detonaron esto? Bueno, la obra ha sido de alguna forma repetida ya por varios años, desde que comienza el proyecto de Burgoa Editores. Recuerdo fue en 2020, la primera edición que se tuvo con la reforma fiscal de aquel año. Y así siguió 2021-2022. Para no perder el ritmo, se llama la obra Reforma Fiscal 2023. Y en este caso me resultó muy interesante porque sin haber un texto escrito, creo que se dice más de lo que las palabras dirían. ¿Por qué? Y creo que es lo que vamos a ver ahorita. Se puede escribir algo y se puede publicar en el diario oficial, pero como es la moda actual, se postergan muchas veces los inicios de vigencia y en el ínter se empiezan a colar muchas cosas y la oportunidad de una autoridad que va a emitir reglas de carácter general. Y la verdad es que en la realización de la obra para mí fue muy grato porque todos muy interesados y coincidiendo con esto que platicamos, pues inmediatamente dijeron sí, como es el caso aquí de nuestro amigo José. Perfecto. Y esto la verdad es que lo facilitó muy bien. Y él me escribió, me dijo, yo quisiera tocar el tema de las vacaciones dignas. Excelente. Y la verdad es que pues hubo muchas aristas. Hay quien se interesó por lo que es el comercio internacional, todo lo que tiene que ver con la temática de los, hoy en día reciclos, ¿no? Pero bueno, este libro creo que sirve de mucho porque no es una forma de parafrasear la ley o no es solamente un copy-paste al estilo tesis de ministro de la Corte, ¿no? Sino que aquí más bien es un poco la experiencia de los profesionistas, cómo lo hacen notar, cómo lo ponen y de alguna manera es divertido porque quien lo quiera leer desde cualquier capítulo lo puede hacer. No, excelente, Carlos. La verdad, por mantenernos actualizados con temas relevantes, siempre en materia fiscal. Desafortunadamente no siempre son cada año. Muchas veces los cambios se dan precisamente en un contexto de que a mitad del año tenemos algo que se viene cocinando. Y es el tema precisamente de vacaciones dignas. Y qué bueno que está con nosotros José Cruz y nos planteas cómo fue que a ti te dijo, estoy interesado en hablar de vacaciones dignas, pero me gustaría preguntarle, doctor, ¿por qué vacaciones dignas? Fíjate que, para empezar, cuando comenzamos a escribir sobre este texto, muchas gracias, Carlos, como siempre, por la excelente coordinación. Representó un reto porque si bien no tuvimos una iniciativa de reforma que pudiéramos comenzar su estudio y ver sobre qué temas abordar, comenzamos a abrir un poco el escenario y dijimos, bueno, sabemos que vienen algunos temas como la compensación universal y su procedencia o no mediante un proceso de fiscalización, cuentas incobrables, otros temas que se abordan en el texto, muy interesantes, pero creo que algo que siempre tenemos en consideración es que los ámbitos que nosotros tocamos tienen una aplicación sistemática en toda la empresa. Entonces, una modificación a la Ley Federal del Trabajo
puede tener implicaciones de diversa índole. Y en este caso dijimos, bueno, si estamos hablando de una reforma fiscal, vamos a pensar en los efectos que pudiese tener un cambio en una ley laboral que se reflejen en la aplicación práctica de las empresas. Excelente. Cuando comenzamos a abordar sobre el tema, bueno, pues abrimos la caja de Pandora, ¿no? Porque no solamente es un tema a 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo, sino que pega a la materia de seguridad social, a la materia de impuesto sobre la renta, ¿no? Y pues ahí puedes empezar a abrir otros escenarios, como son las comisiones mixtas, las políticas empresariales, en fin. Por eso el interés de escribir sobre este tema. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que efectivamente el tema da la parte que para mí es sustantiva, obviamente la parte laboral, pero en este caso las implicaciones corren por varias vías. El tema de vacaciones dignas, ustedes lo saben, en el mundo laboral hemos tratado este punto. El año pasado lo tratamos cuando estaba precisamente terminándose la discusión en senadores, antes de que pasara a Cámara de Diputados, donde volvieron a meterle tijera. Y creo que no estuvo mal en cuanto a la intención que se procuró en un momento. La figura del trabajo digno, como bien lo sabemos, arranca desde la propia OIT con Somavía, y tenemos firmado ya el convenio 132, que para mí es lo que debería ser. Desafortunadamente la política no nos dio para más. El propio artículo 4 del convenio 132 sobre vacaciones pagadas de la OIT nos habla que el estándar mínimo deseable sería de 3 semanas. Entonces, de entrada, por eso se entiende la no ratificación del Estado mexicano con relación a este punto. Pero si ya de por sí los patrones estamos infartados con esta situación, imaginemos ahora hablarle de 3 semanas. Pero más allá de la forma de que ahorita lo vamos a discutir de manera más gráfica con el autor, el impacto real que siempre hemos discutido con relación a las vacaciones es precisamente la parte del pago derivado de la prestación accesoria, que es la prima vacacional. Y es donde la parte fiscal entonces se convierte realmente en un soberano, una corona de espinas, porque no se logró incrementar al 30% la prima vacacional para que quedara homologada con los burócratas. Es decir, sigue habiendo trabajadores de primera y de segunda. Con relación al punto ya directo de vacaciones dignas, la redacción desafortunada que se da con este enriquecimiento en la discusión, pero no en el texto, que se da en diputados, fue muy interesante. Yo coincido totalmente que para una mejor educación del patrón debería establecerse el periodo en una primera instancia de 6 días obligatorios al aniversario del trabajador dentro del centro de trabajo, porque seamos sinceros, hay actividades en las que definitivamente hablar de vacaciones en estos contextos, como los trabajadores comisionistas, los condenas obviamente a no quererse ir de vacaciones y a una simulación. Y ahora viene lo bueno, las interpretaciones como con relación a la obligatoriedad del artículo 78, donde te señala que serán 12 días obligatorios efectivamente, y lo que estamos comentando hace rato en la mesa. ¿Qué dice el 81? Que serán patrón y trabajador los que se tienen que poner de acuerdo para establecer los días de vacaciones y se tendrán 6 meses para disfrutarla. Cuando el 78 te señala que en su parte final podrán establecerse el disfrute de esos días de acuerdo a una actividad potestativa del trabajador. Entonces, que tenemos ahí bastante que cortar. Tema. Doctor, no sé, por ejemplo, empecemos desde cero, si te parece. Artículos 76 y 78 salen publicados en Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre, de aplicación al 1 de enero. No hay vuelta de hoja. ¿Eso qué significa para las personas que están trabajando? Porque así es, contratos vigentes. ¿Qué significaría entonces para ti esta parte? Sí, bueno, sin duda que todas las personas que ya estén bajo una relación laboral previa al inicio de vigencia de esta reforma, al momento de cumplir su aniversario, van a disfrutar de un periodo vacacional conforme a la disposición vigente. Claro. Entonces, pongamos un ejemplo, si entraste a laborar el 1 de julio del 2022, tú cumples años el 30 de junio del 2023, entonces bajo la ley anterior tenías 6 días. Con esta reforma ahora tienes 12 días.
Esto evidentemente ha dado mucho de qué hablar y ha corrido mucha tinta alrededor de ello, ¿no? Porque hay quien en un principio pudiese interpretar que debería de contabilizar del 1 de julio al 31 de diciembre bajo los 6 días y luego del 1 de enero al 30 de junio bajo la nueva. Claro. Y esto creo que al menos en ciertas conclusiones que ya se han dado iniciales, pues podemos decir que se ha concluido en la doctrina que la ley vigente es la que va a aplicar, es decir, todo el periodo contabilizará bajo los 12 días. Efectivamente. ¿No? Esto incluso fue ratificado por nuestra secretaria del Trabajo. Sí. En un Twitter, por cierto, sí. Y grabó hasta un video, tomó un pizarrón y nos lo ejemplificó, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, no porque eso sea ley, sino porque incluso en la propia Ley Federal del Trabajo tenemos una prescripción, ¿no? Para que en caso de duda en la aplicación de las normas de trabajo se aplique lo que más convenga al trabajador. Claro. De ahí que cualquier estipulación en contrario, pues podrá ser declarada nula en tribunales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa aplicación, ¿no? Sobre todo porque pues las áreas de recursos humanos y los patrones pudiesen tomar algún criterio diferente a este, y entonces tienen que medir las contingencias. Totalmente. Y bueno, con lo que comentabas, ¿no? Que nos acercamos al estándar internacional de 20 días, pero bueno, tenemos países que ya tienen 30 días de vacaciones. Brasil. ¿No? Brasil, Panamá, ¿no? Reino Unido con 28 días. Sí. Entonces, pues yo hablaba de una economía más o menos similar, ¿no? Y de una cultura. O sea, bueno, estoy de acuerdo, pero mira, el trabajador del sector privado formal, el trabajador del sector público, pero no hay que perder de vista al trabajador informal. ese es el detalle. Entonces, al margen de los trabajos especiales que ya comentabas, de comisionistas, de estajistas o autotransporte, etcétera, que tienen jornadas de trabajo diferenciadas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso tenemos ese tercer sector y yo creo que sigue representando un gran reto para el Estado mexicano si su política laboral pretende alinearse a los estándares internacionales. La idea es que hay política laboral, era lo primero que preguntamos. Claro. Muy buena pregunta, pero yo creo que este punto, bueno, no sé, a reserva de las opiniones que desde luego tengas tú como autor de la obra y desde luego Hipólito que es experto de naturaleza, tiene que ver con la progresividad, ¿no? Que es uno de los deberes que establece la Constitución en el artículo 1, tercer párrafo, que se deben respetar, proteger, garantizar y promover los derechos constitucionales, por no decirles humanos, ¿no? Para no entrar en debate. Y dice que se hará con los principios de interdependencia, indivisibilidad, y ahí viene una progresividad y desde luego universalidad. Entonces la progresividad quiero entender que lo que busca es ir llegando a más y a más. Me parece que en el caso mexicano no fuese tanto una progresión partiendo desde un punto inmediato, sino que es para alcanzar el contexto internacional en la lógica de que la economía busca también esa inercia. En lo personal, a mí me pasó tener una experiencia con algunos asesores de Sudamérica y de manera grata, no orgullosa, pero grata, porque digo, pues, no es el caso sentir superioridad ni nada. Yo veo como la legislación mexicana tiene una madurez un poco más de lo que tienen otros países, condiciones naturales, porque la exigencia de ser vecino del país que es más debatido a nivel mundial, los Estados Unidos, y el subirse al carrito de la OCDE, como que está forzando a que México tenga que alcanzarse. Y yo creo que si no fuera por esos dos, sí tendríamos una condición totalmente distinta. De por sí ya por ahí pintan las mañanas todo esto, ¿no? Claro. Pero lo que voy es que esa exigencia de compromisos que más allá de los sexenios y el color del partido que nos gobierne, es una inercia que México toma y lleva a que la legislación tiene que estar avanzando y avanzando. Y bueno, pues muestra de ello es esto que ahorita tenemos, ¿no? Pese a todos los inconvenientes que se ven en la panorámica económica, y hasta, ¿por qué no?, política y sanitaria por COVID y todo lo que pasó, pues México no se quedó atrás, reguló el teletrabajo y hoy en día tiene esto y pues ahí vamos, ¿no? Ahí va. Ahí vamos. Y esto es, la pregunta surge porque efectivamente el ejemplo es con relación a una persona que estuviese con un contrato por tiempo indeterminado, pasa un año y demás. ¿Qué pasa con relación a las personas que tienen un contrato por tiempo determinado? Que no termina el 31 de diciembre, por ejemplo. Que termina probablemente probablemente en enero o tal vez en febrero. Estamos hablando tal vez en un momento dado de los trabajadores trabajadores por temporada, por ejemplo, ciclos agrícolas y demás, trabajadores de toda esta parte vacacional.
que tienen ciclos abiertos y con relación a periodos específicos. Por ejemplo, zonas como Cancún, ahorita con el problema que tiene de crecimiento exponencial y de delincuencia, ¿no? El trabajo por temporada les obliga a que tengan, por ejemplo, trabajo fuerte, Semana Santa, Semana de Pascua, verano, después sigue el puente de septiembre, temporada de Guadalupe Reyes. Guadalupe, dependiendo. Pero viene definitivamente la segunda quincena de diciembre y la primera de enero. El contrato está vigente. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, el contrato está vigente y por lo tanto tienen derechos que se van generando de acuerdo a los días efectivamente trabajados, ¿no? Sí. Entonces haremos una contabilización del disfrute del periodo vacacional con base en los días efectivos de trabajo y en esa proporción. Exacto. Y ahí viene lo bueno, la prima vacacional. Vamos a pensar un trabajo por tiempo determinado, 3 meses. Diciembre, enero y febrero. El principio general es que las vacaciones se disfrutan, no se pagan, salvo que se dé por terminada la relación de trabajo. ¿Cómo le hacemos en este caso? Tal vez sería bueno verlo, estamos a punto de llegar a nuestro corte. Entonces, 2 minutos y estamos con ustedes para tratar de resolver estas preguntas que ya son prácticas. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de fotografía básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además, te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en fotografía básica. Bueno, pues muchas gracias. Ya estamos en la parte donde ya van surgiendo algunas preguntas muy específicas con relación al REPSE, y tal vez en este periodo que hemos ordenado un poquito pudiéramos apoyarnos tanto en la parte fiscal, que es donde vinculamos este programa con el título de
la obra que están presentando, que elogiando está pesada, Carlos, la verdad, veo muchos nombres que también he visto en otra revista de los mejores fiscalistas de todo México, pero esta se ve más seria, Es más honroso salir en la lista del 69, pero bueno, estaremos atentos ahí. Pero bueno, no, ya hablando en serio, sí hay unas firmas muy, que engalanan la obra. La verdad creo que sería un muy buen material de consulta. En un momento dado ponemos en los créditos del programa, obviamente, la parte donde lo pueden adquirir. Y reitero nuevamente las felicitaciones a los autores, uno de ellos presente. Hay muchas dudas entonces, doctor, con relación a esto de vacaciones dignas. Vámonos por parte, ¿le parece? De acuerdo. Ahora, con relación a las vacaciones y la prima vacacional. Pues ahí obviamente no se logró lo que se quería. De entrada se queda en 25% y dice uno como laboralista, bueno, pues no se aumentó nada, ¿no? Bueno, sí, al aumentarle los 6 días más, pues obviamente el disfrute de las vacaciones se mejora con esta parte del pago de prima vacacional. ¿Cómo se paga esta prima vacacional entonces, doctor? Así es, por principio de cuentas, tomas vacaciones con disfrute de tu salario. Exacto. ¿No? Y para que te vayas de vacaciones dignas, ¿no? Que fomentemos esa recreación familiar, claro, ¿no? Vas a cobrar tu 25%, efectivamente sin ningún cambio. Entonces, inmediatamente tenemos un efecto en la cantidad de dinero que percibe el trabajador, porque si antes tenía 1.5 días sobre 6 de vacaciones, pues ahora sobre 12 días su 25% se incrementa, ¿no? Claro, Así aquí el detalle. Ahora, yo quiero irme de vacaciones, doctor. ¿Qué tengo que hacer? La ley me da como trabajador muchos derechos. Dice que el 78, que es de acuerdo a como yo disponga. Yo quiero tener como trabajador tengo más días y al final dice, de acuerdo a como yo los quiera poner. ¿Cómo le hago para ponerme de acuerdo con el patrón? O si es sindicato, ¿cómo le hacemos en ese caso? Sí, bueno, mira, primero partamos por principio de cuentas que las vacaciones son sobre la jornada laboral que tienes pactada con el patrón, ¿no? Entonces no contemos días de descanso o ya sean pactados con el patrón o obligatorios. Claro. En segundo lugar, yo creo que vale la pena traer a colación que siempre debemos de tener una política laboral plenamente consensada, ¿no? Esto es que generemos una política de vacaciones al interior de las empresas. Excelente. Donde demos a conocer a los trabajadores cuál es la vía que deben de seguir para obtener la autorización. Esto es desde un formato de vacaciones, ¿no? Que debe suscribir, donde se requisite específicamente el periodo vacacional que va a disfrutar. Ahora, si bien el derecho nace al cumplir el aniversario, a partir de ahí vamos a contabilizar 6 meses para que el patrón pueda otorgar los días de vacaciones conforme a las cargas de trabajo que tengan, ¿no? En particular, hay trabajos muy sensibles donde requeriremos un acuerdo previo, una autorización tal vez del jefe inmediato, en fin, seguir la política. Si dentro de esos 6 meses el patrón no instruyó el periodo vacacional que podría tomar el trabajador, entonces se vuelve exigible la prestación y tendrá el trabajador la posibilidad de solicitarlos al patrón, ¿no? En el periodo que quisiera disfrutar, obviamente sujeto a esa autorización. Y esta exigibilidad prescribirá en un periodo de 12 meses. Exactamente, el principio general como efectivamente lo señala. Entonces, en la práctica entendemos que las vacaciones van a prescribir contabilizadas después del 6º mes, entonces se resumiría en 18 meses, ¿no? Yo ahí tengo esa duda, doctor, porque según yo, el texto del 78 precisamente abre la disponibilidad para que el trabajador, bajo el principio indubio pro operario que hemos comentado del artículo 18, puede establecer esta parte como mejor le plazca. A su potestad. Exactamente. Entonces, para mí, lo comentábamos hace rato, si yo ya tengo un año de trabajo y estoy visualizando Semana Santa, que como sabemos, los días que se denominan santos, jueves y viernes, pues son en la práctica nada más. La verdad no son días de descanso obligatorio, no está considerado en el 73. Y también quisiera pensar en los días 1 y 2 de noviembre,
que entonces corresponden a otros 6 meses después. Quisiera pensar bajo esta tónica que a mí me conviene, como trabajador, tomarme probablemente lunes, martes y miércoles santo. Y no recuerdo qué días cae los días últimos de noviembre, pero quiero pensar 28, 29, 30 y 31 probablemente de octubre, para juntarlos con el 1 y 2. Bajo esta idea, doctor, no puedo hacerlo. Mira, en estricto sentido, creo que la norma es clara en el sentido de que son 12 días continuos. Pero si nosotros consideramos que hay trabajadores que tengan más de un año de antigüedad, ¿no? Pongamos 2, entonces ya no son 12, ya son 14. Claro. De tal manera que solo los primeros 12 serán continuos y los otros 2 serán a potestad del trabajador. Esa es mi discusión. Yo creo que ahí sí, la última parte para mí del artículo es claro, de que los podrá acomodar a su disposición el trabajador. Sí, te entiendo. En la práctica podríamos tener el caso que expones, donde es más cómodo para patrón y trabajador pactar unas vacaciones de 4 o 5 días, ¿no? Y tal vez se dé bajo esa circunstancia, ¿no? En los centros laborales. Pero no dejará de ser sujeto de discusión y ya veremos resoluciones que pudiesen venir en un futuro. Y creo que ese punto adquiere mucha relevancia cuando vemos la discusión que se llevó en el Congreso. En diputados precisamente fue donde porque se da. adicionaron un punto a este artículo. Sí. Dijeron, son 12 días continuos, punto. Del periodo vacacional que le corresponda, a potestad del trabajador, podrá tomarlos de manera diferente, ¿no? Entonces, no cambió el sentido de los 12 días continuos, pero deja abierta la posibilidad del resto de los días. O de esos mismos 12 días. Bueno, es el efecto del... Esa es la discusión. Es que ahí se generan, exacto, las dos Ese es el problema. discusiones. Y como bien dice el doctor, el punto toral es precisamente el 81, porque esa adición que bien señala el doctor, precisamente de esa adición que se logra en diputados ya en segunda vuelta en la discusión, al establecer esto, vuelve de muy difícil cumplimiento el 81, que no se deroga, ni lo tocan, ni es más, ni sabían que existía con relación a los 6 meses para disfrutar el periodo vacacional una vez cumplido el periodo de tiempo necesario para el disfrute. Es decir, al año, y efectivamente, como dice el 81, el patrón y trabajador acordarán y lo dejarán documentado todavía el periodo de 6 meses en los cuales disfrutarán las fechas. Sí, incluso hay un precedente que tenemos judicial que habla sobre la contabilización de este periodo de prescripción, ¿no? Entonces creo que eso ya no está sujeto a discusión porque tenemos 6 meses más 12 meses para la prescripción. Sí, claro. Así es. Pues seguiremos discutiendo el punto, porque el tema también de especialidad, ¿no? Sí, o sea, independientemente de que debemos de analizar en contexto, ¿no? Cuando tenemos una disposición que está regulando específicamente el periodo vacacional y la forma en que se va a disfrutar, que es de manera continua, creo que pudiese tener también un efecto interesante en las resoluciones en la práctica pareciera hacerse, dijéramos, un tanto difuminado, que no llegue al grado de tribunales, en la lógica de que tanto como el patrón como el trabajador podrán ser conscientes de lo que está sucediendo en el lugar de trabajo. Y como bien lo dice, creo que a eso atendía en su inicio, el 81, de común acuerdo, sin que sea una disputa, sin que sea una riña ni un litigio, pues atentos a lo que es la situación de los demás trabajadores que no estarán en ese momento de vacaciones y del que se va, y dependiendo de la importancia, la época del año, muchos otros detalles. Pero pueden salir muchas otras, como es común en los centros de trabajo, en los cuales alguien tiene que ausentarse por cuestiones de una enfermedad de un familiar o por lo que tiene que ser alguna situación personal. Entonces le dicen, tómalo como día de vacaciones. Y aquí es donde trascendemos al 78. Allá no fueron corriditos. Y estas dos formas de interpretación me parecen legítimas en la lógica de que primero es los 12 corridos y lo que sigue es optativo, o la segunda todo es de manera optativa para el trabajador. Aquí me recuerda mucho el 14 constitucional, el cuarto párrafo, y el 19 del Código Civil, que se está la letra de la ley y si no es su interpretación. Y ya en último los principios generales del derecho. Pero el primero de la Constitución, segundo párrafo, dice que es el principio por persona, en el caso laboral pro operario. Entonces, para esa lógica tengo dos interpretaciones, A y B, ¿cuál me gusta más?
Y yo creo que aquí nada más yo me sumo, porque la verdad la inercia sí nos lleva a pensar, la manera fiscal de pensar a veces es diferente de la laboral y la manera laboral es diferente de la financiera y cosas de ese sentido, porque es lo que platicábamos. Alguien viene del año pasado con un número de vacaciones y en este año llega y termina y pum, se tiene que ir. Y la proporción, y pues todo el mundo dice, pues a mi entender fiscal, pues es pago por pago porque es de aplicación estricta, 5 del Código Fiscal. Sí, pero eso es fiscal. Lo laboral es diferente, todo lo que le favorezca al trabajador, así que eso es para allá y aquí funciona diferente. Entonces ahí es donde se empieza a dar esa mezcolanza que es muy legítima, ¿no? Y es muy válida, pero como bien decíamos, pues habrá que ver qué dice un tribunal. Sí, claro. Y ojalá que no tenga que llegar a tanto, ¿no? Habrá que ver sin duda, pero no olvidemos el sentido de la reforma, ¿no? O sea, venimos hablando de un tema de vacaciones dignas. Entonces, esto debe de venir alineado necesariamente con otras prácticas. Creo que el reto para las empresas es, si asumimos que los 12 días son de manera continua, como lo prescribe la ley, entonces tendremos que alinear las políticas para cubrir vacantes, ¿no? Sin que demerite el servicio al cliente. Ese alineamiento es el que a mí me gustaría profundizar más dentro de una organización frente al criterio de, no, si quiere un día, dale un día o dos, no necesitas los 12 continuos. Sí, no, y de hecho eso es muy interesante porque habría que terminarlo y analizarlo bajo la luz de esta política que está comentando, obviamente debería estar arreglada y en este sentido debería estar contemplado dentro de un reglamento interior de trabajo. Que lo ideal es que tengamos un sindicato que esté funcionando plenamente y no un sindicato blanco, que obviamente que te pone las condiciones mínimas en tu contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué crees? Viene el 1 de mayo. Entonces, tanto tu contrato colectivo como eventualmente tu reglamento interior de trabajo, pues no reflejan más que lo que dice la ley, en el mejor de los casos. Y entonces, la fecha es fatal y viene la parte interesante sobre la propia legitimación y ratificación de la contratación colectiva. Y esto a la luz, obviamente, del propio TEMEC dentro del anexo 23A, que está interesantísimo. O sea, realmente el tema da para mucho más. Y más allá de esta parte, porque como política sabemos que no es aplicable en materia laboral solamente que esté dentro del propio reglamento interior de trabajo, que obviamente pasa ahora al Centro Federal de Conciliación. Es el único donde se pueden registrar en este momento. Entonces, bien interesante esta parte. Sí, e incluso tiene el incentivo, ¿no? Porque ustedes saben que cualquier incumplimiento a una norma laboral, si es denunciada y lo supervisa la Secretaría del Trabajo, entonces da lugar a multas. Incumplir con el 76 de la Ley Federal del Trabajo, tiene varias vertientes, pero pongamos una. El crear una comisión mixta para determinar la antigüedad de los trabajadores y su derecho a disfrute del periodo vacacional. Claro, la Comisión Mixta de Cuadro General de Antigüedades es la que te da precisamente esa parte, claro. Exacto. Entonces, nuevamente, si no damos aviso al trabajador del periodo vacacional que tiene, entonces incumplimos con una disposición que nos va a llevar a una multa que puede ir hasta 250 UMAS, ¿no? Sí, aunque sería más la autoridad, según yo sería en este caso la autoridad local en un momento dado, porque no estaría dentro de las causas de excepción de la ley, ¿no? Para que aplique la autoridad federal. Así es. Pero el sentido último es el incumplimiento de la norma para determinar el periodo vacacional y sus fechas de disfrute es a cargo del patrón. Totalmente. Sí, ese es el problema precisamente del legislador desde el Senado, se le olvidó el 81. Sí. Es el detalle. Fue un parchezote. No, y aparte, como bien lo dice el doctor, o sea, bajo la idea de salario digno, por eso es que me llama mucho la atención que la OIT habla de vacaciones pagadas, y aquí hablamos de trabajo digno, de vacaciones dignas que tiene que estar alineado con el artículo 2, precisamente, de la Ley del Trabajo, que refiere al trabajo digno decente, y es donde esta parte, desde mi punto de vista, hace un poquito de agua. Definitivamente. Bueno, y mira, hablando del artículo 2 de la Ley del Trabajo, ¿no? Es trabajo digno, seguridad social, ¿no? Totalmente. Entonces necesitamos alinear este cambio con la seguridad social. Y resulta que el incremento en el periodo vacacional de entrada va a originar que los elementos fijos del salario
sufran una modificación en uno de sus componentes. Sí. Y ahora el universalmente conocido factor de integración salarial de 1.0452, pues ya cambió. Claro. 1.0492 será el nuevo factor que debimos de haber utilizado ya a partir del 1 de enero. Totalmente. Para darle su regalo de Día de Reyes, porque venció el 6 de enero la fecha para notificar la modificación de salario. Efectivamente, señores, tenemos que actualizar estas tablas de Excel. Todo. Por lo menos. Oye, y adicionémosle unas columnas, ¿no? Para que ya de una vez ahí firme la comisión mixta y cumplamos. Pero eso que comentas es bien interesante porque México se rige al estilo europeo y de ahí viene lo de trabajo digno, porque la dignidad humana pues es una inercia europea, principalmente alemana, saliendo del nazismo. Sí. Pero a diferencia de los americanos, que es la libertad lo máximo, ahí se chocan. Entonces, por eso es que en el tema del TEMEC a veces ahí pudiera haber una riña inmediata porque es algo que se da con Estados Unidos y Alemania, ¿no? La dignidad, pero al final del día la clave es que el trabajador le vaya bien, que se vaya de vacaciones, que disfrute y al patrón le queda la carga de tener que actualizar sus números. No, y ¿sabes qué? Y son nuestros números porque dentro del contexto del bloque del TEMEC, nosotros sí tenemos la ley federal del trabajo, ¿eh? Sí. Estados Unidos y Canadá no lo tienen, entonces la discusión es... Sí, pero es que ya los pleitos son de otra índole, se tienen que llevar a tribunales, claro que es una situación diferente, pero... Sí, es diferente. Bueno, comencemos por uno de los temas álgidos, la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas. Que simplemente el aguinaldo, eso es lo mismo que el Christmas bonus, ¿no? Excepción a la regla, pero claro. Aquí es un derecho ya ganado en la lucha social mexicana. Ya está modificado a colación de lo que se llamó el outsourcing, ¿no? Así es. Y aquí viene otro punto importante, doctor. Con relación ya a esta parte que ya nos dices que tenemos que estar actualizados dentro de los datos que tenemos que reportar, estar conscientes de que los incumplimientos obviamente a la ley son punibles, obviamente los aspectos son delicados. Y aquí viene una parte que debemos considerar sobre, de manera específica, sobre esta parte de los efectos fiscales del aumento de días con relación al 25% que también impacta el salario. De ahí sí no me gustaría que nos detallaras un poquito más sobre este punto. Sí, a ver, el aumento en los días de vacaciones da un aumento automático en la prima vacacional, porque es su base de cálculo. Como esto se integra al salario, entonces tenemos que incorporarlo a esa parte fija. Evidentemente, el incrementar el salario base de cotización nos va a llevar a un mayor pago de impuestos de seguridad social. Llámese cuotas obrero-patronales, llámese el incremento al salario de aportación y en consecuencia el aumento en los pagos al Infonavit. Y no olvidemos el caso de los estados, ¿verdad? Porque también tienen su impuesto ya sea sobre nóminas, sobre remuneraciones o como le nombren en cada uno de ellos, donde estaremos pagando el 3% sobre este incremento en la prestación una vez pagada. Y creo que eso de pagada hace una diferencia importante, ¿no? Porque no podemos nosotros estar liquidando la prestación a los trabajadores al cumplimiento de su aniversario. Y esto creo que es importante porque es una práctica de muchas empresas. Sí. Cumples años, te pago tu prima vacacional. Decimos, pues mira, en realidad no le estás pagando la prima vacacional. ¿Por qué? Porque no está disfrutando de su periodo vacacional. En consecuencia, como no tiene esa naturaleza, pues le vamos a dar el tratamiento que le corresponda. Como no tenemos uno particular, pues entonces tal vez vayamos a un tema que va a incidir nuevamente en el incremento del salario base de cotización. Entonces, tener mucho cuidado en eso, ¿no? Que las políticas las alineemos a la ley, porque es clarísima en el sentido de que no podemos liquidar la prestación en efectivo, salvo el caso que planteaste, ¿verdad? Hay una separación, ¿no? O una terminación de la relación de trabajo, entonces ahí
sí es obligatorio pagar la parte de vengada de las vacaciones y su prima vacacional. Claro. Entonces, aquí me preguntaría, yo como trabajador, ante esta modificación, ¿voy a pagar más impuestos, doctor? Pues, ¿Dentro de mi cuota? fíjate que Como trabajador, Sí. pues el efecto, ¿no? el efecto, porque a mayor ingreso, mayor impuesto, ¿verdad? Definitivamente, Parece ¿no? ser una regla general, y en este caso, como la prima vacacional para seguridad social no tiene componentes que excluyamos, pues todo es integrable. Al integrar y aumentar el salario base de cotización, tanto trabajador como patrón tendrán que pagar un poquito más. Poquitito, pero si ganan el mínimo, ahí sí el patrón se la lleva completita, porque como también hubo el incremento por el 36 de la Ley del Seguro Social, se va con todo, incluida la novedad que estamos hablando, ¿no? De lo que es el salario de cotización. Digo, también es difícil que el IMSS acepte a alguien con salario mínimo. Siempre dice, ponle 2 por lo menos, ¿no? Porque ya ni yo te la creo. Pero bueno. Hay sus estándares, ¿no? Pero Así es. fíjate que yo tenía también la idea de que poca gente cotizaba con un salario mínimo, pero creo que la estadística me está ganando, ¿no? Hay una gran cantidad de trabajadores Sí, en México hoy en día. que cotizan sobre salarios mínimos. Ya hace rato comentamos precisamente en un espacio antes del programa la situación de los enfoques de la inspección de trabajo, que ahí sí va sobre capacitación y adiestramiento, sobre el propio REPSE, en el ramo de la industria hotelera y gastronómica, donde comúnmente siempre se ha dado esta situación de que contratos hasta el 31 de diciembre, págale a tu gente y volvemos a contratar. Viene esta parte también delicada. Sí, o la subcontratación que apuntas, porque dices, a ver, una recamarera. ¿Forma parte de la actividad normal, cotidiana de un hotel, o es un servicio que podamos subcontratar? Y un mesero, el chef, en fin, todos los trabajadores de la industria turística siempre nos vamos a cuestionar, ¿están o no están con la posibilidad de ser subcontratados? Entonces, pues recientemente la política de revisión a los centros que se dedican a esta actividad, pues va a comenzar. Pero eso que platica es muy, muy interesante, porque lo mismo se había repetido con los maestros de escuela, en donde el espacio vacacional era la oportunidad para dar por terminado el contrato y comenzaban otro, hasta que el IMSS dijo, ándale, pues no te la creo. Pero es un criterio, o sea, no está por ley, entonces ahí es donde hay que estar también muy atentos, porque si les están dando contratos que terminan en la promesa de volverles a contratar, que sucede en universidades privadas, sucede en otros centros de estudios, esto está dando una terminación, en el papel sí, en la práctica de facto es una continuidad, y las vacaciones, ¿no? Y empezamos otro debate. Y fíjate que ese es, perdón, adelante, doctor. es un tema interesante porque hay ciertos giros que tienen una dinámica distinta. Las escuelas, pues hay periodos vacacionales más amplios, que incluso pudiesen ser mayores a los 12 días. La pregunta es, ¿todo el periodo vacacional donde el personal se va a descansar son vacaciones? Y la dinámica, ¿no? Dicen que si hay grupos se le asigna, y si no, no. Entonces como que se hacen a la idea de que ahí terminó la relación, y si no vuelve a empezar, o sea, ¿cómo no? Entonces, hay permisos sin goce de sueldo, ¿no? Hay días de descanso adicionales a los que establece el 74 de la Ley Federal del Trabajo, y hay periodos vacacionales. Y eso que comentas es bien interesante, porque si soy centro de trabajo debo determinar si eso lo estoy tomando como vacaciones o yo soy el que cierro, que es diferente, ¿no? Por supuesto. Es bien diferente. Por supuesto. Entonces, si adaptamos bien la política, podríamos ajustarnos a esta reforma de la Ley Federal del Trabajo y no considerar que todo ese periodo de descanso son vacaciones. Pero, insisto, atenderemos a cada giro particular. Y eso es importante lo que puntualiza el doctor y también en este caso, Carlos, porque hace rato hablamos de la industria restaurantera y hotelera. Tiene un componente muy interesante, es trabajo especial dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, y hay un componente que no están considerando, que es la propina, que en términos de ley integra salario. Esa es una. Y la otra, con relación a la parte de los académicos y todo eso, bueno, está regulado también, es un trabajo especial dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, pero nada más educación superior.
Entonces viene la parte, efectivamente, con todos esos maestros de prepa, que eventualmente tienen esas super vacaciones en verano, ¿no? Y es más, vienen luego las regularizaciones de los cursos de verano. Entonces, sí, ahí... aclarando que hablamos de iniciativa privada, ¿no? Y mercado formal. El sector público está bien variado. Eso de las propinas también es bien interesante porque no lo integra, salvo para el efecto de liquidación. Pero en Seguro Social, ahí sí de plano, que yo sepa, ha habido muchos conatos de que se iba a hacer algo, ahí viene el lobo, y como que no. Hay acuerdos del Consejo Técnico que regulan el tema de propinas, entonces siempre que sea de conocimiento del patrón, porque por su conducto se cobren y se distribuyan, entonces deberán integrar para efectos del IMSS. En caso contrario, pues... Lo pagan con tarjeta, y hoy en día los sistemas ya lo permiten, sí, tanto de venta y tanto de propina. Son los controles, es la contabilidad. Así es. Bueno, por algo llegó el CFDI. Exacto. Bueno, pues prácticamente estamos cerrando. ¿Algo que quiera cerrar, doctor? ¿Algo que quieran ya para cerrar? Sí, bueno, hacer énfasis en que en esta reforma afecta a varios rubros, como ya comentamos, no solo la materia laboral, también tenemos la disposición de Seguro Social Infonavit, que hay que tener cuidado, las políticas internas de las compañías, yo creo que con mayor énfasis hay que ponernos a trabajar en ese sentido, porque pues las revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues están a la orden del día, y si nos toman sin una comisión mixta para determinar la antigüedad de los trabajadores, pudiésemos tener alguna sanción. En materia de impuesto sobre la renta, pues evidentemente tenemos una exención para la prima vacacional de 15 días el valor de la unidad de medida y actualización, que no corre al mismo ritmo que el salario mínimo, pero bueno, esa exención se mantiene para los trabajadores. Y yo creo que es bien importante para todos los que nos ven hacer notar cómo la diferencia es bien evidente. Hay muchos puntos no regulados, quisiéramos que para todo hubiera una respuesta, pero la materia laboral como que no es tan estricta en ese sentido, porque no parte de un deber como es lo tributario, sino parte de un derecho. Entonces, bajo esa lógica, esa es una frase que en alguna ocasión yo te escuché, que los derechos son explosivos, expansivos, se van hacia más, ¿no? Y entonces en esa lógica surgen varias dudas. Pero lo que yo quisiera puntualizar es para todo patrón que tome de manera muy concienzuda cada decisión, porque lo que piensa hoy será lo que tenga que aplicar a futuro de aquí a 10, 20, 30 años hasta que cambie la ley. Y lo que hoy en día parece bueno no es bueno a 10 años adelante. Toda la decisión bien referida, bien asesorada para no caer en esos posibles errores. Definitivamente, y para tomar buenas decisiones, pues aunque nos cueste trabajo, pero hay que estudiar un poquito. Y precisamente debe ser un instrumento de cabecera, sobre todo para nosotros que estamos aquí en el mundo laboral MX, pero sobre todo la difusión no debe limitarse nada más a que yo nada más veo asuntos laborales, sino que debemos pensar que la empresa como un todo, al fin y al cabo son relaciones de diferentes índoles. Entonces, qué mejor que tener voces especializadas, voces expertas, como las que podemos encontrar en esta obra. Carlos, pues esperamos encontrarla. Creo que van a poner aquí los datos para que se difunda como debe ser, y pues ahí estaremos ahí pendiente con las llamadas pidiendo informes para Burgo Editores, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues este es Mundo Laboral, su programa semanal. Tuvimos una presencia muy enriquecedora, una buena discusión, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.